Juan Diego Vázquez, diputado independiente y también que han estado allí participando de este debate. Juan Diego, le agradezco muchísimo estar con nosotros aquí en nuestro informativo y hacer balance con usted desde su punto de vista. Usted ha sido una persona que ha estado permanentemente cuestionando la necesidad de hacer ajustes en este contrato de ley. ¿Cómo queda? Porque al final la gente dice, bueno, de tanto que se ha hablado, de tantas modificaciones que se pidieron, ¿cómo podemos describir o calificar este contrato que finalmente ha sido sancionado por el presidente de la República? Bueno, Castalia, mira, yo creo que los planteamientos que hay que hacer alrededor de un tema que es sin duda alguna complejo, eso no hay que restarle complejidad, son varios. Yo quisiera hacer algún recuento de lo que tú conversabas en la mañana de hoy, antes de esta entrevista con el ministro Concepción. Lo primero, tú hablabas de una moratoria minera y es bueno recordar eso que tú dijiste de dónde salió, porque no fue de tu cabeza. Este gobierno, en medio de la pandemia, llamó al país, a todas las fuerzas políticas del país, a los ciudadanos independientes y todos los partidos políticos, a sentarse en el que el presidente llamó el diálogo del Bicentenario, planteando que el país necesitaba, como yo creo sí necesita, una hoja de ruta que más allá de la política partidista y electoral en la que nos estamos en este momento enfrentando, tengamos como panameños todos un norte común en los temas más importantes del país. Al respecto de la minería, el país se pronunció y pidió una moratoria minera, a lo que el presidente de la República responde el viernes aprobando en prácticamente menos de una semana un contrato minero en 3 debates, en 3 días diferentes, uno detrás de otro, y sancionándolo en tiempo récord el mismo día viernes. Nos llama a un diálogo, los panameños se ponen de acuerdo, entre otras cosas, en una moratoria minera, y él aprueba en 4 días calendario un contrato minero de 40 años de vigencia. O sea, dejemos clara esa parte, esa hipocresía y esa falta de coherencia entre lo que se dice y se hace. El ministro Concepción te dijo a ti, Castalia, que ese debate de si Panamá quiere o no ser un país minero tiene que tenerse ahora, en medio de la campaña política. Yo puedo coincidir con él, que es una discusión que estamos teniendo y que este gobierno no quiso enfrentar antes de someternos nuevamente a esta discusión, que así debió ser. Pero le recuerdo al ministro Concepción respetuosamente cuando él decía que aquí nos había dado luz verde a más proyectos mineros, que fue en esta administración, en este mismo año, su Ministerio de Ambiente el que firmó el estudio de impacto ambiental categoría 3 del proyecto minero de Cerro Quema en la península de Azuero, que tiene a la provincia, a las 2 provincias preocupadas por el impacto ambiental que saben tiene en ese área del país. Eso fue en este gobierno, donde hay que recordar, la que firma el estudio de impacto ambiental fue su viceministra Diana Laguna, porque él, cuando era un profesional independiente fuera del gobierno, trabajó para ese mismo proyecto minero. Entonces yo me pregunto si en efecto son estos profesionales que, más allá de ser competentes o no, tienen algunos conflictos de interés importantes, son los que pueden dar garantía sobre lo que ocurre o no en la mina. Pero yo quiero terminar con algo, Castalia. Él hablaba de que todo está perfecto, de que todo está bien. Los informes que el Ministerio de Ambiente ha hecho en el pasado revelan algo distinto. Nada más te quiero leer 3 rápidamente. Informe técnico 31-20 de 3 de agosto de 2020. En el recorrido de inspección de aproximadamente 3.2 kilómetros por el cauce del río Botija, se nota acumulación de sedimento de aspecto blanco que sale del área del Tajo abierto de la empresa Minera Panamá. Informe técnico 03620, 18 de agosto de 2020. Se observó especies de peces muertos en el cauce de dichas fuentes y una coloración turquesa en dicho río. En todo el trayecto realizado en la inspección no se observó presencia de fauna acuática viva. Segundo caso de muerte de peces en el río Botija en menos de un mes. Voy con el último. Informe técnico del Ministerio de Ambiente, hallazgo de incumplimiento. Se evidenció la reducción del cauce del río del Medio por arrastre del material pétreo. Una bomba de succión de agua de gran capacidad funcionando, impidiendo el libre flujo del agua del río Botija y pudiendo afectar directamente el ecosistema acuático. Estas no son mis palabras, no son las tuyas, son las de los informes del Ministerio de Ambiente. No podemos decir que todo está bien hoy, cuando los propios informes que reposan en el ministerio, como él dijo, si él propio aceptó que han multado a la empresa, o uno lo multan porque cumple o porque no cumple, porque incumple.
Entonces, sí hay que dejar claro que esta empresa tiene una serie importante de incumplimientos, tiene una serie importante de cosas que se han hecho mal en materia ambiental y eso no se puede negar. Ahora bien, hoy repasamos las palabras de Monseñor Ochoa Gavía. Y Monseñor Ochoa Gavía, de hecho, instaba a las autoridades a hacer recorridos por no solamente el río Coclé, sino también por el río Botija, lo mencionó varias veces. Cuando ustedes tuvieron la oportunidad de ir a hacer los recorridos, ¿tuvieron oportunidad de recorrer esos puntos? No, solamente por supuesto que visitaron no, la por operatividad de la supuesto que no. mina. Mira, esa gira que la comisión aprobó hacer al proyecto minero para poder analizar todo el impacto del contrato fue un escenario en el que la empresa minera pudo hacer lo que quiso. Nos llevaron básicamente de los puntos recorridos, la comisión solo pudo pedir 1 o 2 puntos, pero la mayoría de los puntos visitados fueron lo que la empresa había decidido, que fue entender el proceso. Pero yo nunca voy a olvidar esto. Y ojalá salga alguien de la empresa a decir que yo estoy mintiendo, un miembro de la comisión. La empresa minera le dedicó una visita de diputado de la Nación. En medio de la discusión del contrato, le dedicamos 20 minutos o más a ir a ver uno de los camiones más grandes que se utiliza en esta clase de operaciones. A eso fuimos a ver. Como si a mí me pudiese interesar, ya sea que esté a favor o en contra, cuál es el camión que utilizan. Pero esa es la clase de giras que ellos querían hacer. No nos permitieron ver la mayoría del impacto, no pudimos ver las áreas aledañas, el tiempo fue muy corto y se dedicaron a enseñarnos todo lo que hacían, de dónde salía el mineral y cómo terminaba el mineral en camino al puerto. Ahora bien, lo cierto es que, bueno, usted se opuso al contrato, no así la gran mayoría que lo aprobó. Es así. ¿Cómo se dio esa discusión? O sea, ¿hubo diputados que no asistieron a esta votación? Mira, hubo un poco de todo, Castalia, y eso es bueno que aprovechemos esta oportunidad para recordarlo. Lo primero que hay que recordar es que hubo diputados que habían anunciado públicamente su oposición al contrato y luego votaron a favor del contrato. Primero que hay que recordar. Lo segundo, esta fue una discusión enrarecida. Desde el momento en que para que los ciudadanos entraran tenían que atravesar literalmente cadenas, puertas, bardas, gas lacrimógeno y los trabajadores o afines a la empresa minera entraban en un busito con almuerzo, desayuno, cena, agua y boquitas a la discusión en la Asamblea Nacional. Donde el presidente de la comisión en el proyecto 1100 le dijo a algunos ciudadanos que habían logrado entrar a través de, en algunos casos, saltarse esta protección que existía, le dijo que si ella seguía hablando, él la iba a sacar del salón. Es decir, es una discusión marcada por el autoritarismo y no marcada por la democracia y por la amplitud que esta discusión reclama. Pero después, ¿qué vimos? En el Pleno, diputados que fueron un día a votar en contra. El segundo debate, fuimos 9 votos en contra. En tercer debate, fuimos 5. ¿Quiénes votaron en contra? Es decir, 4 desaparecieron. ¿Quiénes votaron en contra? Yo no quiero equivocarme. Me queda claro que la única bancada que unánimemente se opuso al contrato fue la bancada independiente, cuyos 4 diputados votamos en contra. Sé que hubo un grupo de diputados del PRD que votaron en contra, creo que 2, y hubo 2 más que sé que se abstuvieron. Y hubo 1 o 2 diputados del panameñismo, de los que fueron, porque la mayoría no fueron, que votaron en contra también. En el segundo debate, ninguno fue al tercer debate. Así pasó también con los diputados del Cambio Democrático. Hubo diputados que dijeron en sus redes sociales lo que para mí es insultante, que ellos no estaban de acuerdo con el contrato, estuvieron en el debate, porque me digan a mí que no estaban en el segundo debate, pero ellos decidieron en algún momento retirarse y no manifestar, como queda en el acta, esa decisión de lo que ellos habían dicho que votaban a favor o en contra. Entonces yo creo que al final hubo un grupo de diputados, hay un grupo de diputados, de políticos en general, que están jugando con la gente. Cuando el contrato suena bien, estoy a favor. Cuando suena mal, estoy en contra. Si me conviene, estoy a favor. Si no, estoy en contra. Cuando estos son temas tan serios que, mira, yo digo aquí, yo no tengo la verdad absoluta. Puedo estar equivocado, pero mi posición la he defendido con argumentos, con estadística, con evidencia. Si no es la que es correcta, bueno, bien, pero esa es mi posición y no tengo por qué variarla. Aquí se le preguntó al ministro sobre las movilizaciones y las solicitudes que hay de varios sectores de que el proyecto sea retirado por el presidente. Ya lo sancionó. O sea, ¿qué va a pasar? Ya está sancionado, diputado. De hecho, el propio Milciades Concepción acaba de decir aquí en esta mesa de que le preocupa el
discurso político alrededor de este debate. Que estamos en plena campaña política ¿qué responde usted a eso? ¿De que habría intereses políticos alrededor de los discursos que se están enviando para hacer estas protestas? Él se sentó en esta misma silla y pidió que el país tenga el debate político sobre si queremos o no ser un país minero. Y luego reclama que las personas como yo, que estamos opuestas a eso, digamos hoy aquí, estoy opuesta a esto. Porque se ha negociado a espaldas del pueblo, se ha negociado en condiciones no suficientes para la ciudadanía y porque no está revestido ese contrato, aunque sea sancionado, de la legalidad y constitucionalidad necesaria. Yo te digo algo que es sorprendente, que digo él tenía aquí sentado, Castalia. Cuando un ministro de Estado, somos servidores, Castalia, tenemos que servir a la ley, a la gente. Él dijo, no, el que no esté de acuerdo que lo demande en la corte. Yo creo que eso es un poco irresponsable, porque lo que tiene que haber aquí es la discusión. Cuando él dice, habiendo sido diputado de mi mismo San Miguelito, no es que la Asamblea no está para analizar la constitucionalidad. La ley nos dice, usted no puede aprobar nada en contra de la Constitución. ¿Cómo uno sabe si no estudia el proyecto? Si no se hace una opinión, si no escucha a los expertos como Miguel Antonio Bernal, como Carlos Bolívar Pedeque, como tantos otros que fueron a la Asamblea a dar su opinión. Entonces yo me pregunto si esas palabras cambian cuando están en oposición a cuando están en gobierno, porque no olvidemos todo lo que dijo el PRD en el gobierno anterior, que yo coincido con él. El gobierno anterior fue doblemente irresponsable en llevar a la Asamblea el mismo contrato del 97. Pero en ese momento el PRD decía no estamos de acuerdo, es ilegal, no cumple con las condiciones y por más condiciones mejores que tenga, sigue estando al margen de la ley. La ley habla, la ley de compra pública habla cómo hacer el proceso de selección de contratistas y de concesionarios. ¿Por qué tiempo? ¿Cómo se lleva a cabo el arbitraje? Todas las cláusulas que están violadas en este contrato. La ley prohíbe que empresas estatales o entidades estatales, como lo son empresas que tienen acciones en First Quantum Minerals, casa matriz en Canadá, como el 10% que tiene una empresa coreana de esta que está aquí en Panamá S.A., eso está al margen de la ley. Entonces, cuando ocurren estos casos, es muy triste. Y lo más triste, Castalia, lo más triste, lo que quiero decir, esto es importante que se diga. Salieron a decir algunos, de los que nunca van a la asamblea y aparecieron allí a gritar y a insultar, no saben hacer más que eso, a decir que ellos son unos hipócritas, refiriéndose a nosotros, que no pensamos en los jubilados, las propuestas que se han hecho para abaratar el tema de medicamentos y dar solución al tema de las jubilaciones, las han presentado los diputados, no necesariamente del PRD, pero adicional. Este contrato le va a dar entre 100 y 80 millones a los jubilados para que todos los que cobran menos de 350 lleguen a 350 mensual. ¿Saben esos 80 millones dónde pueden salir? Que no es del contrato, del presupuesto de la Asamblea, que aumentó en alrededor de 80 millones al año. Yo firmo hoy que le demos 150 millones del presupuesto de la Asamblea a los jubilados. Vengan los diputados del PRD que decían que a mí no me interesaba la jubilación y vamos a firmar darle 3/4 partes del presupuesto. Yo trabajo con 4 funcionarios y mira que trabajamos de lo bien, no que trabajamos mucho, a gente no le gusta eso. Diputado, el contrato ya ha sido sancionado y usted ha esbozado genéricamente los aspectos que usted los considera sigue siendo inconstitucional, sigue siendo inconsulto y que no garantiza, según lo que usted está manifestando, la mitigación ambiental. Pero ¿qué hacemos si ya está sancionado? El costo-beneficio. Además, una última cosita. Este contrato, en el mejor de los escenarios, según el gobierno, le va a dar al país 400 millones al año. Nosotros nos gastamos 420 millones al mes en la planilla. En la planilla, ¿qué es lo que hace? Cuando usted entra al Instagram de Presidencia y usted ve algún comentario a favor, usted lo que encuentra es a los familiares de diputados del PRD y a las mamás de candidatos del PRD pidiéndole a esos emplenillados del gobierno, que seguro algunos no trabajan, algunos trabajarán, que vayan a comentar cosas positivas y le dar las opciones para atacar, entre otros, a los diputados que sí ganamos con votos en San Miguelito y en todo el país. La planilla del Estado cuesta, repito, más de 400 millones al mes. Este contrato da 400 millones al año. ¿Qué estamos hablando? Debimos haber negociado algo mucho mejor. ¿Qué queda hacer? Lo que te acabo de decir, lo que el ministro mismo planteó. ¿Va usted a demandar? Hay que demandar ese contrato por lo que es. Y no me cabe duda que las mismas organizaciones que se han opuesto en las calles e históricamente a este debate ya están trabajando las propuestas, porque además, Castalia,
Violaron el reglamento de la Asamblea en plena discusión del segundo debate. Violaron el reglamento cuando no se permitió la necesaria consulta como establece, entre otras, la Ley 125/2020, Acuerdo de Escazú. Participación amplia, sin amenaza. Hoy tenemos a un joven periodista panameño que ha perdido un ojo por esta discusión. Que le digan a él y a sus familiares que la discusión fue amplia, que fue sana, que fue tolerante, que fue participativa, que respetaron a los que no estaban de acuerdo. Entonces no ha sido el caso, no podemos decirlo, porque no son los PRD ni es el gobierno el que está pagando la cuenta, ni el que va a pagar la cuenta de las comunidades que no pueden salir de su casa, usar una carretera al lado de su casa sin tener un carnet autorizado por una empresa extranjera para poder moverse de un lugar a otro. Diputado, ¿se va a demandar? ¿Usted va a demandar? Mira, yo creo que hay que analizar detenidamente esto. Yo analizaría con las organizaciones comunitarias civiles las que están tomando en cuenta esa opción y sin duda alguna yo aportaría el conocimiento, las actas y la experiencia dentro de la Asamblea para poder fortalecer esa discusión, para poder que el contrato vaya a ese control constitucional y que sea la Corte la que determine si se cumplió o no se cumplió la ley a la hora de hacer ese nuevo contrato. ¿Cuál es el impacto de demandarse? ¿Se queda entonces operando la mina porque la mina no Sin va a duda. dejar de operar con las mismas reglas que operan hoy? Sin duda, no. Si se demanda, como pasó antes, lo que ocurre es que la mina se mantiene trabajando, arranca un litigio que yo espero tome mucho menos tiempo del que tomó el anterior y que sea publicado, y el proceso mucho más sano y potable del que se dio hace algunos años. Pero lo que se espera es que la mina continúe. Hoy lo que no podemos negar, y te lo digo con el dolor en mi alma, porque invertí tiempo, argumentos y sacrificio para que eso no ocurriera, hoy la mina tiene un contrato con todas las de la ley, en el sentido que fue aprobado en 3 debates y que fue sancionado por el presidente. El proceso no fue legal. La forma de seleccionar al contratista no fue legal. La forma de las cláusulas, muchas no son legales. Pero hoy tienen un contrato y ellos van a trabajar como si lo tuviesen. Se aprueba el contrato por parte de este gobierno, pero el vocero del gobierno esta mañana ha respondido a la pregunta y la moratoria que exigen y la reforma al Código Minero que también se exige. ¿Qué debe pasar con estos dos aspectos? Moratoria y reforma al Código Minero. Nunca debimos haber entrado en la discusión de este contrato, ni ninguno otro. Como recuerdo, el Ministerio de Ambiente dio un estudio de impacto ambiental para otro proyecto minero en Los Santos. Ya lo hizo en este gobierno hace escasos meses. Este ministro que estaba aquí sentado no pudo, lo hizo la viceministra, porque trabajó en ese proyecto minero cuando estaba fuera del gobierno. O sea, este gobierno, lo primero que debieron haber hecho es modificar el Código de Recursos Minerales, que tiene del 60 y tanto. ¿Por qué no lo han modificado? Porque no quieren tener la discusión para que el contrato esté ajustado ahora. Porque este contrato, en lo que se ajusta a ese código, es un contrato del 63, con las reglas del 63. Cuando dime tú, si no ha cambiado el país y el mundo del 63 para acá. Eso es una responsabilidad. Lo segundo, lo que está ocurriendo ahorita es que el gobierno hace lo de siempre. El gobierno va a meter en su cuenta, oye lo que te digo, ya sea para el presupuesto del año que viene, o como un crédito en este presupuesto que está por terminar, un crédito adicional, porque están esperando cobrar el pago acordado y el impuesto mínimo garantizado, el ingreso mínimo garantizado de este año. Son casi 800 millones de dólares. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacer lo que siempre han hecho. Utilizar 60, 100 y 200 millones en politiquería. ¿Y eso no se discutió a través de la dentro del proyecto? Por supuesto, pero es que la gente, el gobierno fue muy hábil. O sea, lo que tenemos claro, y lo preguntaba ahí Carlos más temprano, es qué va a pasar con esos 750 millones. Van a ir, ya lo ha explicado el ministro de Comercio, van a ir a los fondos del Estado. Es que hay una parte, que son como 395 millones, que van a pasar a la cuenta única del Tesoro, que te voy a explicar cómo la suele otorgar el PRD. Por ejemplo, un traslado de partida a la Asamblea por 50 millones para pagar planilla, es lo que ha pasado y que ellos están pensando en ver cómo lo hacen. Un traslado o un aumento del presupuesto de la descentralización en 60 millones para que se la manden después a los alcaldes y repres del PRD para que ellos regalen a su vez electrodomésticos, bolsas de comida con el suéter de Gaby Carrizo. Se la pueden pasar también a la UNACHI por alguna necesidad que tenga. Se la pueden pasar a los ministerios como el Ministerio de la Presidencia para pagarle 5 millones a los periodistas que salen a hablar bien o que salen a reportar lo que ellos quieren que reporten.
sobre el contrato minero y otros temas. Entonces, es saber lo que va a pasar con esa plata que el gobierno tiene que meter a la cuenta. Pero además, hay que recordar, aquí nos dijo Fitch que el gobierno, como en efecto lo es, juegan con las finanzas. Castalia, si estos 800 millones no entran a la cuenta, el déficit se dispara y no van a poder llegar a la consolidación de la que ellos hablan. Ellos necesitan esa plata, no solamente para ver si salen algunas campañas, sino además para que los ingresos aumenten, porque hasta este momento la DGI no ha recaudado lo que por presupuesto le toca recaudar. Diputado, esto sin duda va a llegar a la Corte Suprema de Justicia. Sin duda. Ya sea porque lo demande usted o lo demande alguna de las organizaciones que están advirtiendo en la demanda de inconstitucionalidad. Que al final se mezclan todas y la Corte tiene que decidir. Queda en la Corte Suprema de Justicia, que garantiza que no transcurran 10 años como en el pasado para que se tome una decisión con respecto a una demanda de inconstitucionalidad como esta. ¿Qué debe garantizar? Magistrados serios y honestos, magistrados que si bien entiendan la complejidad del asunto en la parte jurídica y social, no hagan como los anteriores, que no solamente demoraron años en tomar una decisión, sino que luego de eso demoran años en publicar la decisión. Entonces yo creo que aquí lo que toma son magistrados con el carácter y la entereza de que si llegas a ser demandado, tomen la decisión en el tiempo prudente. Esto no es tampoco para fallarlo en un mes, yo no tengo por qué mentir aquí, pero sí tiene que tomarse en un tiempo prudente y que al final todos salgamos de esa duda. La mayor interesada en entender si el contrato está bien o mal hecho debe ser la empresa. Entonces vayamos a la discusión, que se haga la demanda. Eso sí, yo le pediría respetuosamente, como un favor, si puedo hacerlo así, a los abogados de la empresa que, ya la Corte les dijo, presentan recursos dilatorios para que el tiempo transcurra, que por favor, si después van a salir apoyando a candidatos a decir que hay algunos delincuentes políticos como los hay, presentando recursos dilatorios, no se igualen. No se igualen. Y ojalá la Cámara de Comercio y todos estos gremios, cuando salen a preocuparse de la justicia penal, también le digan a estas empresas que no se vale dilatar cuando sí me conviene a mí o cuando me pagan la cuenta. Diputado, yo le agradezco el tiempo que hemos tomado para conocer su opinión en cuanto a esto, pero yo no puedo dejar y terminar esta entrevista. Una última pregunta, el último minuto que nos queda. ¿Ha fracasado? Y cambiando de tema, radicalmente de asunto. Política, alianza territorial, todo parece indicar, de acuerdo a lo que se ha comunicado este fin de semana, que la alianza territorial no va. ¿Cómo impacta esta nueva circunstancia política a los candidatos por libre postulación? Mira, como tú bien sabes, Castalia, lo hemos estado diciendo, estas alianzas que se dan en cualquier escenario no son en muchos casos pensadas en apoyar a los buenos candidatos, ni de los independientes, ni los que puede haber, porque los puede haber y los hay en los partidos políticos. Eso está pensada en qué. Por ejemplo, a Manuel Cohen en Chitré, que fue condenado por utilizar recursos del Estado en campaña, igual que Tito Afú, hay que apoyarlo sí o sí. Entonces, claro, hay gente que no está de acuerdo con esa clase de campañas. ¿Qué es lo preocupante? Que ahora esa división, si bien puede en algunos casos favorecer a los independientes, puede en otros casos favorecer al PRD. Entonces aquí lo que vamos a tener que hacer es salir, como hay que hacer el día uno de los independientes. Yo no gané con alianza, yo gané buscando votos. Y gracias a Dios y a mis vecinos San Miguelito yo gané. Lo que toca ahora es que usted y yo votemos igual. Votemos bien. Votemos por gente buena. Yo le pido el voto para los independientes, para hacer un trabajo como el que hemos estado haciendo. ¿Por qué falló esa alianza territorial? Yo creo que hubo muchas diferencias de inicio. Y claro, los dos candidatos presidenciales, por un lado el expresidente Torrijos y por otro lado Rómulo Rux, estaban preocupados de que si ambos postulaban, digamos, a Castalia en Penonomé, mira que sería buena candidata, a Castalia en Penonomé, Castalia, ¿a quién le pedí los votos? ¿A Martín o a Rómulo? Si era Rómulo, Martín no le gustaba la idea. Si era Martín, a Rómulo no le gustaba la idea. Entonces ahí es donde yo creo que tal vez hubo diferencias, porque esto plantea un escenario complejo, pero yo repito, lo que toca hacer, más allá de esos acuerdos que hagan los partidos políticos, es salir a votar por las mejores figuras. Y yo repito, yo pido el voto para las candidaturas independientes de la coalición Vamos, que han salido a buscar firmas, no como muchos que van a la papeleta sin primaria, sino casi escogidos de a dedo por las directivas de los partidos políticos. Y quedo con ese mensaje. Juan Diego Vázquez, diputado independiente, esta mañana con nosotros hablando del contrato minero, contrato ley ya sancionado por el presidente de la República. Bueno, ¿y qué va a pasar con esas apuestas por la libre postulación? 7 de la mañana, 33 minutos.